gracias. Y ya le damos la bienvenida a Henry Engler, un gusto tenerlo por aquí. Mario Villagrán, director de proyectos culturales allí en Colonia Berro. Y de pronto empezamos con Mario para que nos cuente cómo es esto de pintar el mural junto con Engler a partir de un trabajo cultural que se hace en la colonia. Claro, nosotros tenemos un programa de trabajo que es un programa de trabajo de una asociación civil, proyectos culturales, como bien dijiste, que trabajamos sobre talleres artísticos, pedagógicos y comunicación. Los talleres artísticos pedagógicos tienen talleres de música, como estos chicos que cantan, talleres de plástica, de teatro, de danza, hemos hecho algunas obras de teatro, hemos editado 2 discos, el disco Esperando Salir 1 y el disco Esperando Salir 2, ahora estamos grabando otro con canciones de los chiquilines, hechas por los chiquilines. Y después tenemos, en comunicación, tenemos un programa de radio, se llama Berro al Aire, donde participan los chiquilines muy puntualmente y hay unos programas muy lindos generados ahora. Tenemos una publicación bimensual que se llama La Espina y tenemos una sala de cine que a partir de ahí es donde vimos la película El Círculo y trabajamos un poco sobre la figura de Engler. Estos jóvenes, porque bueno, la colonia Berro es muy grande, hay muchos hogares que están dentro de esta colonia Berro. ¿Ustedes trabajan con alguno de esos hogares y estas son las actividades que llevan adelante? Sí, en realidad en algunos centros está el proyecto en su máxima expresión, ¿tá? En otros no. Pero por ejemplo en el Hogar Piedras tenemos todos los talleres, también tenemos un conjunto, un grupo de muchachos que son tutores pedagógicos, que apoyan la tarea de los talleres, pero a su vez apoyan también a los chicos en estudio, por ejemplo, para lectura, escribir, cuentas, en fin, lo que sea, ¿no? Sí, así que a partir de llevarlos a los chicos al cine, a ver la película El Círculo, de Charlo, que tiene como protagonista Engler, fue que surgió convocarlo a él. Exacto, y fue impresionante porque el día que vimos El Círculo había chiquilines del Ariel, del Cerrito, del Sarandí y del Piedras, y que fueron a ver la película. Y fue impresionante cuando vieron la película, bueno, ni que hablar que la figura de Engler a nosotros nos resulta, y sobre todo para estos chicos, por haber sido preso político, es muy paradigmática para los chicos, y para nosotros, para mí también eso. Y estamos aquí porque está él acá, estamos hoy aquí porque está él acá. Y es muy paradigmática en el sentido de el valor que tiene el superar determinadas situaciones en la vida, muy embromadas, donde parece que todo se acaba, y sin embargo Engler en su propia vida se ha convertido en una persona totalmente paradigmática y puede ser muy educativo. Muy ejemplo. Muy ejemplo. ¿Cómo fue Engler para usted que lo contactaran desde los proyectos culturales, que tomara contacto con estos adolescentes, con estos jóvenes? Bueno, el contacto vino por el lado de Jorge Boituretti y de Mario Villagrán, ¿no? A mí me pareció interesante la idea. Yo no tenía idea de cómo estaban los chicos ahí en la colonia Berro, ni cómo estaba organizado eso. Bueno, yo cuando llegué ahí me recuerdo de que estaban los jóvenes que habían visto la película y un poco espontáneamente cuando yo entré se dieron vuelta y comenzaron a aplaudir, ¿no? Es una carga emocional importante porque, claro, el haber pasado por circunstancias muy difíciles de prisión crea una especie de lazo que no es fácil de ver, pero que está ahí presente, ¿no? Y luego surgieron montones de preguntas, ¿no? A mí, por ejemplo, me chocó el hecho que los chicos estaban encadenados, ¿no? Bueno, luego se me explicó de que son muy peligrosos, que se fugan o que tienen tendencia a fugarse, pero yo me puse a pensar, a mí de los pies nunca me encadenaron y yo era peligroso, ¿no? Porque me consideraban peligroso, irrecuperable, lo último de lo último, un tipo perdido para la sociedad, así me juzgaban los militares, ¿no? Me hicieron de todo, creo que lo único que le faltó fue encadenarme, ¿no? De los pies. No sé, a mí eso me hace reflexionar una serie de cosas, porque yo he sido estigmatizado de las peores maneras habidas y por haber. Yo noto el terror y
un poco el desprecio que en la sociedad se hace por los menores delincuentes, ¿no? Y yo les decía, es decir, ayer estábamos conversando y yo decía, uno piensa que con las armas uno se gana respeto, y el respeto es necesario para el autobienestar, para la autosatisfacción personal. Está la parte económica, pero está también la parte de ser respetado. Pero con un arma uno lo que mete es miedo, no respeto. Yo le decía a ellos, si te das vuelta mañana al que tú lo agrediste, si te puede matar, te mata. Entonces el respeto hace de que tú, si te das vuelta mañana, el que tenés atrás te va a defender, te va a apreciar, va a estar contigo. Y en esa búsqueda, digamos, de la felicidad, porque el ser humano está acá para buscar la felicidad. La felicidad, eso lo sabía Patanjali, el fundador del yoga, de los yogas, que dijo la felicidad se busca por diferentes maneras. Los que están aislados meditan, los que están en la sociedad ayudan a otros, y esa es la fuente de la felicidad. Y después dice, y están los que buscan la felicidad por las drogas, que los lleva a la locura y a la muerte. Es una definición completa del asunto, ¿no? Entonces la búsqueda de la felicidad, cuando está malograda, que no se encuentra, se busca por otros medios, ¿no? Y eso me parece a mí, yo les decía, cómo se gana el respeto por eso, si uno hace música, si uno hace pinta, si uno lee, pero si uno tiene un buen oficio, es un buen zapatero, es un buen plomero, es un buen carpintero, tiene un trabajo que lo hace bien, eso produce un bienestar increíble. Mario, ¿cómo surge a partir de que va Englert, que ve en la película El Círculo, esta idea de pintar un mural que los propios adolescentes decían, nos llevó 7 meses pintar este mural en la puerta del hogar, ¿no? Fue un trabajo bien largo y bien lindo aparte, porque fue un proceso muy lindo de verlos pintar, participar concretamente. Y bueno, y la idea del mural surge a partir de un diálogo que tiene Englert con uno de los chiquilines, y él tenía esta que es una pintura, dibujo, canción, poesía, todo junto, que se mostró en un mural, pero aparte después se cantó la canción. Ayer la cantaron Washington Carrasco y Cristina Fernández con Henry Englert, la canción con los chiquilines. Después los chiquilines, como obsequio o regalo, cantaron sus propias canciones, y fue una jornada muy linda. Y bueno, y el mural fue todo un proceso coordinado por el tallerista de plástico, de plástica Ariel Tellería, que lo fue llevando todo el año, el diseño, comprometiendo a los chicos a pintar. Y es muy interesante eso, porque en realidad, desde el punto de vista educativo, nosotros pensamos que también la creación y la generación de hábitos es fundamental. Y nosotros decimos, por ejemplo, muchas veces, nuestra propuesta es justamente visualizar a los chicos, a estos chiquilines, desde otro lugar. Hoy por hoy, en todo ámbito, en el ámbito social, o en la sociedad que vivimos, un poco lo que decía Henry, se los visualiza desde el delito y desde la fuga. Y en realidad nosotros queremos proponer una mirada mucho más compleja, o sea, discutir sobre este conflicto social desde un punto de vista más inteligente, más acabado, más complejo, porque necesitamos ver al ser humano en toda su complejidad. Y esto tiene que ver con lo educativo, justamente, porque cuando un ser humano va generando hábitos de trabajo, hábitos de estudio, a partir de comprometerse con un taller, sencillamente con eso, también va convirtiéndose en un ser más complejo, con una mirada más compleja. Porque estos chiquilines, como cualquier chiquilín, tienen sueños, deseos, anhelos. Tú me decías que, por ejemplo, en el caso de alguno de ellos, que estaba allí en Colonia Berro, El Círculo fue la primera película que vio en su vida, que nunca habían ido al cine, por ejemplo. Sí, eso lo compruebo siempre, desde que estoy, desde el año 98 hasta la fecha. Me impacta mucho eso, me da mucha tristeza, por ejemplo, que un chico tenga que pasar por privación de libertad para tener sus primeras experiencias culturales, digamos, ¿no? El caso de un chico que un día estábamos viendo otra película, cuando empezó todo el ciclo de pasar películas de cine, en el cine que inauguramos, y yo levanto, bueno, ¿cuántos de ustedes vinieron al cine? ¿Han ido al cine? Algunos habían ido, y uno levanta la mano y dice, yo es la primera vez que vengo al cine, y era ver la película de fue la primera película. Muy triste eso. Y evidentemente en todos estos meses pudo tener contacto con estos adolescentes, y recién fuera de cámaras hablábamos y usted decía, bueno, el problema obviamente fundamental muchas veces es qué pasa con la vida de ellos cuando salen, cuando tienen que insertarse
en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y hay que lograr que se inserten, tienen que trabajar, tener hábitos de trabajo, lograr que a la vez la sociedad los acepte, que consigan trabajo, tarea que no es tampoco nada sencilla. Sí, evidentemente la sensación que yo tengo, obviamente Mario sabe mucho más de esto, pero la sensación que tengo es que hay que llevarlos de la mano un largo camino, más largo que es lo que se hace con un niño que no ha tenido los problemas. Porque un poco cuando se rompen ciertas barreras, volverlas a construir lleva tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Totalmente. Y es una tarea que exige mucho, entonces esos niños necesitan mucho apoyo, mucho más que un niño normal. Digo normal porque no es normal que tú cometas un delito. Claro. En ese sentido de normalidad, ¿no? Claro. Y que puedas tener una familia constituida y que tengas lo que tiene que tener todos los niños, claro, ¿no? Claro, y eso esa realidad es un poco lo que, bueno, no hace 2 días, Mario, que estás en la colonia, tú lo decías recién, desde el año 98, ya estamos en el 2013, así que has visto muchas generaciones de adolescentes, muchas administraciones también, y vos decís, bueno, cuando vemos la información, la gente dice, bueno, pero ahí se pasan todo el día encerrados. Bueno, hay actividades, hay alguna otra cosa también que se hace, ¿no? Como es este caso. Sin duda, no, sin duda. De hecho, nosotros lo que tratamos de hacer desde siempre es aportar. Simplemente aportar para los chiquilines, trabajar con los chiquilines. Por ejemplo, más allá de esto puntual de la presencia de Henry, que nos honró, ni que hablar, de hecho nos provoca, nos promueve y a su vez también nos interpela una vez más para hacer más y mejores cosas. El programa, por ejemplo, los programas de radio Berro al Aire, que se pueden escuchar en un blog que se llama Berro al Aire, blogspot.com. Es un puente donde los chiquilines se expresan con total libertad y expresan lo que sienten de una cantidad de temas que los preocupan. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros desde el mundo adulto es escuchar más, atender, estar más atentos, poner los ojos más abiertos, estar con los oídos bien atentos a la escucha para poder ver cómo acompañamos en ese largo camino que todavía no estamos ni cerca, falta mucho, hay que hacer mucho más. Pero ese largo camino que decía Henry, yo coincido totalmente, ese seguimiento, de seguir más de la mano con estos chicos, me parece que falta mucho, no hemos hecho todavía nada, es muy poquito. Henry, y durante estos 7 meses ha sido bastante, ¿verdad? Digo, decir, en la conformación de este mural, en la pintura que representa. ¿Cuál fue tu idea? Algo de eso contaste en el informe, pero sería bueno que dieras algunos detalles. ¿Cuál fue tu idea? Que ellos recibieran qué mensaje. Bueno, el asunto es yo no tuve un contacto fluido, digamos, como yo estoy viajando también a Suecia, periódicamente fui en algunas oportunidades. Cuando yo ayudé a pintar una parte, por ejemplo, del mural. Luego, bueno, habíamos pensado de hacer como una inauguración del mural, por eso yo invité a Washington Carrasco y a Cristina, que participaron con mucho entusiasmo. Y bueno, hubo una interacción muy buena ahí porque los muchachos también se engancharon, como eran temas movidos que hacen ellos. Fue precioso. Estaban muy enganchados. Fue muy lindo. El mensaje, y yo les pedí a ellos que explicaran para otro cada cosa del cuadro, ¿no? Porque hay una tierra purpúrea ahí que representa al Uruguay, que así se llama el libro de Hudson, cuando él vio lo que había pasado entre blancos y colorados y la tierra estaba llena de sangre y que no quedaban casi habitantes en este país. Después el cielo verde, que es una esperanza, y paraguas, que es como que la esperanza nos protege de los daños. Hay unas semicorcheas que representan la música como elemento también de esperanza. Y luego está el Paranaguazú, que es el verdadero nombre del Río de la Plata. Y hay un capincho blanco, y yo les dije, el capincho blanco significa la inocencia. Y la inocencia no es ser un gil. La inocencia implica que tú no sos agresivo, que tú sos, sin embargo, viste, un capincho es un capincho que no lastima a nadie,
sin embargo está solidario con su grupo y además blanco. Uno de ellos me preguntó, ¿hay capinchos blancos? Yo le dije, no, están en nuestro corazón y en nuestra mente, los capinchos blancos. Le digo, deberíamos construir nosotros la sociedad de los capinchos blancos. Ese era un poco el planteo. Entonces, bueno, después... Qué linda pregunta, que te hizo. Sí, hizo una pregunta muy profunda. Que llega acá, ¿no? Sí, que sí. conmueve, realmente Sí. es conmovedor, ¿no? Bueno, y luego está la bandera uruguaya, que es un poco también, son como huesitos también que aparecen de la tierra. Y bueno, la época en que el sol se apagó y la primavera por decreto se terminó. Ese tipo de cosas yo les planteaba. Sin embargo, aunque uno esté en la cárcel y a uno lo cataloguen de bandido, de asesino, uno tiene la posibilidad de hacer de su persona lo que uno quiere y puede salir de eso y ganarse el respeto. Y le puse como ejemplo al presidente de la República, que fue considerado bandido, asesino, y que sin el uso de las armas llegó a ser presidente del país y una de las personas con más prestigio a nivel mundial. Y si seguimos con la lista de ministros, son todos presos, casi todos. Bueno, Bonomi, Fernández Huidobro, ¿Y ellos Ricardo Ehrlich. cómo sentís vos que recibían ese mensaje, ¿no? A mí me parece que estaban muy atentos, ¿no? Claro. Realmente creo que estaban escuchando, porque además hablamos de... Fíjate que me hicieron una entrevista en la radio de ellos y me decían, ¿y ustedes cuando estaban presos tenían un lenguaje propio? Y yo les decía, sí, teníamos. Qué bueno. Y nosotros también, ¿no? ¿Qué decía él? Sí. Entonces empezamos a ver palabras que se usaban y es increíble, ¿no? Lo parecido. Lo parecido de las palabras. Yo decía, bueno, teníamos esto y a esto le llamabas así y a esto así. Y ellos tenían las mismas palabras pero con un poco de diferencia en el uso. Claro. Las usaban con otro sentido algunas de ellas, ¿no? Pero me dice, qué parecido, ¿eh? Te decía, le decía Me eso. decía el que me estaba entrevistando. Qué parecido. Y Mario, evidentemente uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de estos proyectos culturales abarcan a los adolescentes que están allí presos? ¿Es a todos? ¿Es a un número pequeño? ¿Trabajan para...? Mira, nosotros tenemos un convenio por 165 chiquilines, ¿verdad? Pero atendemos mucho más de esos. En realidad, creo que... Yo te diría que estamos llegando a más de 300 chicos. De forma directa o indirecta, ¿tá? O sea, por ejemplo, yo siempre decía cómo se reproducen las cosas, el tema de la radio, que es este programa, esta entrevista que le hicieron a Henry, la vamos a poder escuchar ya en este blog que acabo de pasar, mañana o pasado ya se puede escuchar. Pero por ejemplo, vos fíjate cuando participan... Entrando al blog Berro al Aire. Berro al Aire. Participan 5 o 6 gurises del taller, suponte, ¿no? Pero después hay una cantidad, 20 o 30 de ese centro que están escuchando los programas. Se distribuyen los CDs, los escuchan en los barrios. Entonces, es muy... o sea, del punto de vista indirecto también tiene una participación total. Me parece que eso está bueno porque son cosas que reproducen justamente una forma de hacer las cosas, una forma de bajar los niveles de violencia, que fue un poco el discurso que planteaba Henry con los chiquilines, empezar a dialogar, a hablar, a encontrarnos con el otro, a no temer a la distancia, porque el miedo se basa justamente, de lejos se ve poco, ¿viste? Entonces el miedo se basa justamente en eso, en lo que no vemos. Y eso, el miedo es la madre de muchas cosas complicadas y feas, ¿viste? En general. Henry, y evidentemente, seguramente está de acuerdo con hacer más de este tipo de actividades en lugares como la Colonia Berro. Sí, a mí me parece, yo considero que es formidable el grupo humano que estaba ahí, que toca música con ellos, una integración formidable. Además suena bien aquello, ¿no? Es un muy buen nivel musical, y bueno, yo considero que hay gente que está yendo allí. Pensaba en un gran amigo que tuve hace tiempo, Horacio Buscaglia, el hijo está ahí, estaba haciendo percusión cuando los muchachos cantaban. Además cantaban con ganas realmente.
Y uno ve la preocupación sobre cosas que despierta el deseo de ayudar, ¿no? El deseo de ayudarlos más. Henry, Mario, gracias por haber estado esta mañana. Ha sido un gusto recibirlos a ambos. No, gracias a ti. Gracias a ti.